En este video trataré el tema de la brecha salarial. Según las feministas, es un problema de desigualdad laboral que sufren las mujeres. Lo presentan como un tentáculo más del patriarcado que las afecta, haciendo que los hombres tengan mejores salarios en comparación con ellas. Esto trasciende su movimiento y muchas personas toman la brecha salarial como un efecto existente, pero ¿qué tan cierto es? En este canal no nos quedamos con los lemas repetitivos ni con las suposiciones en el aire. Yendo a los datos, ellas sostienen que hay una desigualdad alrededor del 30% en cuanto a salarios y concluyen que los hombres cobran ese dinero extra simplemente por ser hombres, aún realizando el mismo trabajo que ellas. Pero lo están midiendo mal. Les pongo un ejemplo. ¿Sabían que hay una brecha salarial mucho más grande cuando comparamos a los adultos con personas de la tercera edad? ¿Y sabían que hay una brecha salarial mucho más grande cuando comparamos a las personas de 30 años con los bebés recién nacidos? Me explico. Lo que hacen las feministas es dividir a los empleados de un país por sexos y luego sumar los salarios de cada grupo para tener las ganancias brutas de todos los hombres y la de todas las mujeres. Comparan los números y tienen un porcentaje de desigualdad salarial por sexo. Pero se les olvida incluir en este estudio ciertos aspectos que cambian el resultado, como la cantidad de individuos en cada grupo, el puesto, la antigüedad en la empresa, la experiencia, los horarios, las jornadas y, lo más importante, el campo en donde labora cada individuo. La desigualdad de salario entre personas de 30 años con el salario de los bebés es del 100%, pero es justificado porque los bebés no trabajan y por ende no tienen salario. De igual manera se justifica la brecha entre hombres y mujeres. Muchos deben estar atónitos por lo que acabo de decir, pero lo voy a demostrar. Primero que todo, no podemos partir de la idea de que los hombres y las mujeres somos iguales. Biológicamente somos muy distintos. Los hombres tienen la voz más grave, suelen tener más peso y estatura, tienen un 30% más en masa muscular. De ahí su protagonismo en deportes. Las mujeres, por el contrario, tienen otras cualidades físicas, como la agilidad, la flexibilidad, tienen una esperanza de vida 7 años mayor y la más sorprendente de todas, pueden gestar a otro ser humano en su vientre, dar a luz y luego poder amamantarlo. Esto es sencillamente increíble. Por desgracia para la ideología de género, estas cualidades físicas solo están disponibles para las biológicamente mujeres y no para las ideológicamente mujeres. Esas diferencias físicas empiezan desde la fecundación. Si el espermatozoide es Y, se desarrollará como un hombre con ayuda de la testosterona, y si el espermatozoide es X, se desarrollará como una mujer con ayuda de los estrógenos. Estas diferencias físicas ya predisponen a dichos sexos a tener desempeños diferentes según qué tareas. Por eso hay más constructores hombres que mujeres, por eso hay más soldados hombres que mujeres. Si un país se enfrenta bélicamente con otro, y éste se cree un abanderado de la inclusión e implementa una cuota de género en su ejército, lo más seguro es que va a perder por goleada. Muchas se van a ofender por lo que acabo de decir, pero yo no me ofendería porque me digan que yo no puedo parir. En la fecundación se definen los rasgos físicos, que serán visibles tiempo después, pero también se definen los rasgos psicológicos, puesto que nuestros cerebros vienen asexuados. Luann Brizendine es una científica y neuropsiquiatra estadounidense que a través de sus libros de éxito The Female Brain y The Male Brain ha estudiado los comportamientos psicológicos de cada sexo. Ha demostrado grandes diferencias entre la psicología de un hombre y la de una mujer. Sus investigaciones se centran en el estudio del sistema de procesamiento de las emociones del cerebro, que es el sistema de las neuronas espejo. Es una zona que está presente tanto en hombres como en mujeres, pero se ha descubierto que el cerebro femenino tiene más neuronas espejo e incluye un sistema más activo en relación con la empatía emocional. Se concluye que el cerebro femenino tiene un mayor hipocampo, como los circuitos para el lenguaje y la observación de las emociones de los demás. ¿Qué comporta esto? Mejor expresión emocional, facilidad para desactivar conflictos, mayor capacidad de establecer relaciones cercanas con otras personas. Y ahora voy a enumerar algunos descubrimientos científicos sobre este tema. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Pensilvania y el Hospital de Niños de Filadelfia concluyó que los hombres tienen mayor comunicación neuronal dentro de un mismo hemisferio cerebral, mientras que las mujeres tienen una mejor comunicación neuronal entre los dos hemisferios.
¿Y qué significa esto? Que los cerebros femeninos están más adaptados para ser más intuitivos y analíticos, mientras que los masculinos para la percepción y la acción. En un estudio sobre tomas de decisiones diferenciadas por el género, llamado Gender and Race Public Performance Sex Roles, se ha concluido que los hombres serían más proclives a la toma de decisiones de riesgo que las mujeres. Según la neurocientífica Rita Valentino, las mujeres son el doble de propensas a sufrir estrés que los hombres. Esto sucede porque las neuronas femeninas son más sensibles a la acción de la hormona factor de corticotropina, o sus siglas CRF, que es la que se genera en situaciones de estrés, mientras que los hombres adaptarían sus neuronas para evitar los efectos de la misma, siendo más resistentes a la presión. El cerebro femenino tiene un 30% más de la proteína del lenguaje, FOXP2, que el cerebro masculino, lo que ha llevado a los neurocientíficos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland a concluir que es cierto que las mujeres tienen predominancia al hablar que los hombres, lo que no tiene que ver tanto con la personalidad, sino con la configuración biológica de este sexo. Según un experimento realizado por neurocientíficos noruegos, los hombres tienden a orientarse mejor que las mujeres, ya que su hipocampo se activa más, mientras que en el cerebro de ellas se activaría la corteza frontal. A la vez, en dicho estudio se comprobó cómo los hombres tomaban más atajos y ubicaban mejor los puntos cardinales. Según un estudio científico de la Universidad de Cambridge, realizado con una población de 4.500 participantes de 49 a 90 años de edad, concluyó que las mujeres tienen mayor capacidad para memorizar. Como hemos visto, la biopsicología ha encontrado que las mujeres tienen más facilidad para la empatía y el trato de personas, especialmente con niños, y los hombres están más orientados a los objetos. Por eso hay más psicólogas que psicólogos, y por eso hay más mecánicos que mecánicas. Los pasillos de las jugueterías están divididos en para niño y para niña. En el de los niños encontramos carritos de carreras, motos, herramientas, dinosaurios, tubos de ensayo, etc. Y en los de niña encontramos bebés, muñecas, estetoscopios, etc. De seguro me dirán, ahí es donde está el machismo. Eso es lo que les da roles de género desde niños, y esas diferencias son socioculturales del patriarcado y bla 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 bla. Pero de vuelta, no es por cultura, es porque el cerebro de los niños ya viene configurado según su sexo, y sí, los juguetes tienen género. El dueño de la juguetería no es tonto, y como sabe que existen estas diferencias biológicas, lo utiliza a su favor para sacarle más rentabilidad a su negocio, clasificando por sexo cada uno de los juguetes. Y si no les basta, lo respaldaré con las palabras de la neuropsiquiatra Luan Brizendine. En una guardería irlandesa, los investigadores observaron que los niños cogían los juguetes de cocina de las niñas, desatornillaban la llave de grifo del fregadero, en miniatura, para utilizar sus piezas como armas de juguete. A su vez, convertían espátulas en espadas para luchar contra los malos, y utilizaban alubinas en modo de balas. Si sumamos las diferencias biológicas con las psicológicas, tendremos trabajos con predominancia de alguno de los dos sexos, según sus características. Y curiosamente, por cuestiones del mercado, suelen tener más rentabilidad los trabajos relacionados con objetos que con personas. La ley no impide que una mujer labure en los trabajos que suelen ser predominantemente hechos por hombres. Si una mujer elige uno de estos, puede ejercerlo perfectamente. Ellas tienen la libertad de elegir qué carrera escoger y en qué campo desarrollarse, y precisamente porque tienen esa libertad, escogen trabajos predominantemente escogidos por mujeres, ya que, como lo decía en el punto anterior, biológicamente somos diferentes y tenemos diferentes tendencias al escoger trabajo. No es que un sistema cultural de opresión a las mujeres llamado patriarcado las obligue a trabajar en ciertos ámbitos. Es la predisposición biológica sumada a la libertad de elección la que nos diferencia en gustos, actitudes y, en este caso, en puestos de trabajo. Esto ya desmiente el relato, pero además los hombres por su testosterona suelen tener más competitividad, lo que hace que lleguen a puestos superiores como jefes. No es que las mujeres no puedan ascender por un techo de cristal malévolo, es que simplemente, en promedio, no les interesa competir como si a los hombres. Los hombres son más propensos a arriesgar en negocios, como en casinos, lotería, etc. Como están viendo en pantalla, se comprueba con esta noticia.
De esta manera llegan a tener más emprendimientos, que con el tiempo se transforman en empresas donde ellos son los jefes. Aquí es donde los progresistas reclaman que hace falta de construirse y convertir a los hombres en aliados con nuevas masculinidades, o sea, resentidos sociales autoflagelados que se culpan de haber nacido en el sexo maldito. Más ideológico imposible. No existe una vieja y una nueva masculinidad. ¿Hay masculinidad o no la hay? Así de sencillo. Las mujeres, desigualmente ante la ley, se jubilan 5 años antes que los hombres. En estos 5 años fuera de su etapa laboral, obviamente no reciben la retribución económica que un hombre, ya que éste todavía debe producir 5 años más. Y también ellas suelen ausentarse al trabajo en tiempos de embarazo, y esto significa en muchas ocasiones reducción del salario. Además, por libre elección, suelen preferir pasar tiempo de crianza antes que trabajar una jornada completa. Si sumamos todos los efectos que he mencionado, el mito de la brecha salarial se destruye. Además, si fuera real, ningún hombre encontraría trabajo. ¿Quién contrataría a un hombre si contratando a una mujer en el mismo puesto se ahorraría un 30% en su salario? Luego, en Occidente hay igualdad ante la ley, lo que es otro argumento a favor de que no hay una discriminación sistemática a las mujeres, que por el mismo trabajo se les pague menos. Y si llegara a ocurrir esto en algún caso específico es completamente denunciable. Entonces, si no existe tal brecha, ¿por qué las vemos luchando en las calles, en publicaciones de Facebook y exigiendo a los gobiernos cuotas de género? Porque esa es su estrategia política. Necesitan desesperadamente hacer creer a las mujeres que están siendo oprimidas para que se empoderen, o sea, para que se dejen manipular. Su movimiento es ridículo y no se basa en intentar solucionar problemas reales, y por eso intentan darle legitimidad escudándose en mentiras. El mejor ejemplo es el partido político Podemos en España. Necesitan votos, y para ganarlos crean problemas ideológicos como la brecha salarial inexistente, y prometen resolverla si llegan al poder. Es algo así como, te creo el problema y te vendo la solución, pero el precio es tu voto. Para que dos partes desiguales tengan el mismo resultado, por fuerza hay que tratarlas desigualmente. O sea, prohibir a los hombres trabajar en lo que quieren. Esto sería una medida autoritaria y hembrista. O bien, obligar a las mujeres a trabajar en lo que por estadística no les gusta. Una medida autoritaria y destructiva para las mujeres. Al final, el que les dice cómo vestir, en qué trabajar, cómo se deben comportar, cómo pensar y qué opinar, no es un supuesto patriarcado, sino que se los impone el mismo feminismo. En conclusión, que la brecha salarial es un efecto del patriarcado que oprime a las mujeres es falso, y si no entienden el idioma de los argumentos, se los diré en el suyo. Que la brecha salarial es un efecto del patriarcado, es que no me sale. Esta es la buena. Que la brecha salarial es un efecto del patriarcado que oprime a las mujeres es falso. Gracias a la investigadora. Gracias por ver este video, se despide un conservador más.